El día santo del Señor. Es el sábado el día del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de este tema? Es lo que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. Bueno, muchachos, Dios me los bendiga a todos. Amén. Estamos, Amén, amén. ¿verdad? Agradecidos. Yo estoy contento porque Dios nos permite esta oportunidad de poder estar reunidos una vez más para poder estudiar la palabra del Señor. Amén. Así que el tema de hoy es un tema bastante interesante por el cual nosotros hemos aprendido qué nos dice la palabra del Señor, qué significa el día sábado para nosotros. Eso es lo que en esta noche, bendiciones para todos los que nos están viendo, lo van a ver. Amén. Es un tema, como dice mi hermano, muy importante, muy interesante, y es un tema en el cual esta noche lo vamos a tratar de entender, porque es lo que todo, no es una discusión, sino a tratar de entender para lo que nosotros, para que lo que significa para nosotros el día de reposo, que es muy, pero muy importante en la vida de un cristiano. El día sábado para mi vida es un día totalmente de tranquilidad. Muchos pueden decir, el sábado es cansado, el sábado me duele la cabeza, el sábado salgo agotado, salgo con sueño, pero ¿cómo salimos nosotros? Bueno, para mí el sábado es un día de deleite. Deleite, Puedo amén. decir que es un día de recarga también, un día de recarga espiritual, un día Donde de agarramos recarga. fuerza, amén. Sí, porque todos los días nosotros caminamos con el Señor, pero a lo largo de la semana andamos afanados en nuestro trabajo, en nuestros propios asuntos. Pero el día sábado es un día que nosotros mentalmente lo dedicamos Amén. para, digamos, fortalecernos espiritualmente, para ir a la casa del Señor, para llenarnos de su presencia, para convivir en familia, para estar entre hermanos, amén, conviviendo, porque es un deleite. Claro, claro. Amén, eso es así, o sea, por Me, eso es me que gustaría que leyéramos la base fundamental de este día, el cual nosotros vamos a hablar en esta noche, y dónde la encontramos. Sin, sin redondear Éxodo Éxodo 28. 20, Éxodo 20. Y lo vamos a leer en esta noche para compartirlo juntamente con nuestros amigos que nos están viendo en esta noche. Así que comparta esta transmisión y si usted también quiere preguntarnos algo en esta noche, lo puede hacer para poder disfrutar este momento en la presencia del Señor. Éxodo 20, vamos a leer esa porción de la palabra del Señor. Amén. Dice de la siguiente manera, 20 capítulo Versículo 8. versículo 8 vamos a leer. Dice este versículo así, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. ¿Qué significa santificar el día de reposo? Hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Dice la Biblia amén. que hay que conocer qué es lo santo y qué es lo ¿Qué es lo profano. profano? Porque Dios no se mezcla con lo profano. Para Dios tiene que ser algo dedicado especial para Él. Y el sábado es de Dios. Nos podíamos preguntar algo en el cual podemos decir, ¿todos los días son iguales? los días son iguales porque tienen 24 horas. Y eso Ok. sí, todos son iguales Y todos son creados por y Dios. todos son creados por Dios. Pero hay una diferencia en el Entre cada día, día. sí, entre día y día, ¿no? Pero en el día de reposo, el séptimo día, hay algo que lo hace más especial. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace más especial? Y me puede preguntar, ¿y a dónde está eso? ¿Por qué es especial? ¿Qué es lo especial que tiene el día de reposo, el día sábado, ¿no? Que los otros días no tienen? Me puede preguntar, y lo podemos encontrar en Génesis 2. Génesis 2. En Génesis 2, y dice así, dice, fueron, dice, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó, dice, el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Y qué pasa? Aquí viene lo que yo le estaba diciendo, mi hermano. Y dice, ¿y qué hizo lo primero que hizo? Y bendijo Dios el día séptimo. ¿Y lo qué? Y lo santificó. Ahora ahí cabe la pregunta que lo hacían. Y bueno, una pregunta puede ser, ¿todos los días son iguales? Pudo haber dicho, la Biblia se pudo haber dicho de la siguiente manera, y bendijo Dios todos los días porque fue la creación
que él hizo, Pero ¿no? especifica y dice, porque Especificó. en él reposó. Amén. Dice, no dijo, bendijo Dios el séptimo día, al igual que bendijo los demás días, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, Ujú. en el primer día Dios lo bendijo al terminarlo, pero aquí dice, y bendijo Dios el séptimo día, porque en él reposó. Yo me hago una pregunta en esta noche. Yo digo una cosa. ¿Será que Dios se cansó? Estaba agotado, estaba cansado, por el cual dijo, no, pues estoy agotado, estoy... En el Dios que creemos, obviamente no, porque sabemos La que es Biblia dice que todopoderoso. no se cansa No, y ni se fatiga, no necesita, porque Él es un Dios todopoderoso. Es Dios poderoso, correcto, sí. Pero no fue ese por lo que él dijo el día séptimo, y después de que terminó toda la creación, voy a reposarlo. Hay algo que nosotros, como cristianos, y como nosotros que observamos el día sábado, el día séptimo, que tenemos que tener en cuenta. Dios hizo toda la creación y el sábado, el séptimo día, es parte de la creación también. Sí, Ahí es donde nosotros tenemos que entender que no solo es un día más, sino es un día creado. Y aquí es donde muchos pueden decir, pero ¿y por qué solo el sábado lo santificó? Porque Él quería que nosotros fuéramos obedientes Amén. a algo. Vamos a decir, ese algo era el día séptimo. O sea, porque si usted no, cualquier otro puede decir, no, que todos los días podemos apartar un día, el que a mí me guste. Eso no es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? O sea, no es lo que Dios Lo quiso que en el Dios principio. escogió para él es lo que él escogió, porque a él le plació el séptimo día. Y lo hizo desde la creación, no lo hizo como muchos creen, ¿no? Que es para el pueblo de Israel y que Dios lo estipuló por medio de Moisés, o Moisés lo dio al pueblo, sino que vemos bien claramente en la Biblia que está desde el principio de la creación. En la Biblia encontramos también de que el sábado, algunos piensan que dicen, no, es que el sábado fue para el pueblo de Israel. Ujú. ¿Desde dónde, el versículo que leyó, desde dónde comienza el sábado? Desde la Desde creación. la creación, sí. Cuando Es Dios el séptimo día de la creación. Cuando Dios crea la creación, dice que reposó el séptimo día y lo bendijo y lo santificó. Ahora bien, nosotros podemos decir, no, pues, pero eso fue en el tiempo pasado, eso fue para el tiempo en el tiempo de Israel. Después de Jesús, todo cambió. Eso es lo que algunos piensan. Eso Pero vamos a estudiar, eso vamos a estudiar eso es lo que también. vamos a Eso estudiar en vamos a esta ver, noche. sí, sí. Pero lo que a mí me gusta y yo abrazo bastante es lo que dice Ezequiel 20:20. Y esa es una cita en el cual al leerla uno puede identificarse y uno puede decir, verdaderamente nosotros somos el pueblo de Dios que Dios ha redimido y el pueblo que Dios ha santificado para llevarlo, como en Apocalipsis dice, el remanente del pueblo, el remanente de Dios. Entonces vamos a leer vamos a leer este versículo de la palabra del Señor, Ezequiel 20:20. Es un texto muy conocido, por nosotros los que Sí, guardamos claro, el día claro, santo. Es un texto conocido. Yo puedo decir, ok, ¿cuál es la señal que puede decir aquel que dice guardar otro día o el domingo o cualquier otro día? ¿Qué es cómo la Biblia les ampara a ellos para poder decir, esta es la señal que Dios nos ha puesto a nosotros? Porque nosotros que guardamos el día santo del Señor, creemos profundamente que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. ¿Qué dice este versículo? Dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo que yo soy Jehová vuestro Dios. Algo nomás para aclarar, ¿verdad? Muchos podrán decir, pero la Biblia dice día de reposo. ¿Y tú cómo me dices que es el sábado? ¿Dónde dice la Biblia que es el sábado? ¿No? Porque está dando el día de reposo. ¿Por qué no el domingo? Sí, sí. Pero nosotros, hermano, en esta traducción Reina Valera 1960 no usa lo que es el día sábado. Pero sabemos bien que en los judíos guardan lo que es el Shabbat, ¿verdad? El Shabbat. Que significa día de reposo. Si leemos otras versiones, encontramos el nombre exacto del día. Sábado. Y al igual que nosotros, que tenemos el sábado como séptimo día de la semana,
también los judíos tenían el sábado como séptimo día de la semana. Y algo interesante que estabas mencionando respecto a lo que era la señal. ¿Será que nosotros podemos cambiar la señal entonces? Yo pienso que no. No se ¿Será puede que, cambiar o bíblicamente. podemos decir nosotros, bueno, esta señal no me gusta, pero ¿por qué no esta señal mejor? Y en eso ahí hay algo que si lo vemos desde el principio, cuando Dios creó el Edén y puso la primera pareja en el Edén, en el jardín del Edén, ¿Le dio ordenanza le dio también? ordenanza y le dijo, ¿todos los árboles eran iguales? A la Pues a la vista, vista quizás, pues eran aunque unos todos más iguales, deliciosos ¿no? que otros, ¿verdad? Exactamente. Pero le dijo, de este no vas a comer. No era porque el árbol era malo, simplemente porque él quería la obediencia para ver cuánto a la creación, lo que él había creado, le iba a obedecer. Y le dijo, de este árbol no vas a comer. Y le dijo, ¿por qué? ¿Verdad? Ahora bien, el día sábado es igual. ¿Por qué lo guardamos nosotros? Porque Él quiere su obediencia. ¿Será que el Es un sábado en mandamiento. sí, el día del sábado a nosotros es el que lo va a salvar? No, no nos va a salvar el sábado, no lo va a nos salvar. salva. Lo va a salvar la obediencia que le damos a lo que el Creador. Amén. Porque si nosotros aceptamos que nuestro Dios es el creador de todo, incluyendo el del sábado, y los pide obediencia, de lo contrario, Él no lo hubiera dejado en los 10 mandamientos. La obediencia, según la Biblia, muestra el amor que nosotros le tenemos a Dios, porque claramente Jesús dice, Es- si sí, me amáis, guardad guardad mis mis mandamientos. Sí. Entonces nosotros, una de las razones y la razón más principal, podemos decir que guardamos el día santo del Señor es porque Dios nos ha mandado a guardar ese día. ¿Y será que el sábado es nada más un día, para ponerlo así en contexto, es una carga para nosotros o es un beneficio para nosotros? ¿Cómo lo ven ustedes? Tiene que ser bueno, la Biblia nos dice que tiene que ser el día de reposo Delicia. algo bueno. ¿Y por qué tiene que ser delicia? Imagínense bien, nosotros trabajamos 6 días, especialmente estamos en Estados Unidos, ¿verdad? En este país, cansados. Y gracias a nuestro Dios que pensó en que un día se lo dedicáramos a Él y que dejáramos y cesáramos de toda obra, de todo lo que nosotros hacemos secularmente en la vida diaria, ¿no? Ya no vamos a trabajar, no vamos a hacer ocuparnos de nuestros negocios, sino que es como cuando usted llega a su casa, mire, ya en la tarde, después de una gran, larga jornada, cansado, se acuesta en su sofá Un cafecito. y dice, voy a descansar, ¿verdad? Es igual el día. Eso así tiene que ser el día de reposo. Sí, porque, o sea, así es como nosotros tenemos que observarlo. Y la pregunta es porque muchas personas no guardan el día de reposo porque quizás tienen algún negocio que tienen a lo largo de la semana y dicen, ¿cómo yo voy a perder mis clientes el día sábado? Si el día sábado es uno de los días que más clientes tengo en mi negocio. Entonces, lo ven como una carga, como una pérdida. Una pérdida, correcto. Pero nosotros, hermanos, por la experiencia que nosotros tenemos, ¿será que estas personas van a perder más si guardan el sábado? ¿O será que van a ganar más Claro que si sí. guardan el sábado? Bueno, si creen en la promesa de Dios, como Él lo dice, cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios, ¿qué nos dice? Probadme, dice, en esto. ¿Y en qué dice? En todo lo que nosotros hacemos para Dios, tenemos que probarlo. Probame, a ver cómo te va a ir, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros obedecemos su palabra y lo hacemos conforme a su voluntad, ¿usted cree de que los clientes que iban a ir a comprar el sábado no van a ir el domingo? Van a ir a comprar el domingo, ¿verdad? Dice la historia de que el pueblo de Israel era completamente bendecido. Bendecido que todos los demás pueblos miraban la bendición que el pueblo de Israel tenía en el tiempo que guardaba lo que era la ley del Señor, pero mediante el pueblo se fue yendo en pos de otros dioses y ya fue dejando la ley de Dios a un lado.
llegaron consecuencias. Y de igual manera es la humanidad hoy en día. Aquel que se esfuerza, que trata de guardar lo que es lo que es esta maravillosa ley que ahora nosotros tenemos para poder hacerla propia, nosotros como guardadores de este día, nosotros nos sentimos agradecidos con el Señor, le damos gloria a Dios porque nos da la vida, nos levanta, nos da fuerza para trabajar. Y este día reposamos de nuestro trabajo, pero más adelante vamos a ver y vamos a explicar por qué unos descansan el domingo y por qué otros trabajan sábado y así estamos. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Nosotros lo que estamos estudiando en esta noche es de que el día del Señor es el día sábado. Que como dice la palabra del Señor, que Dios es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Entonces, Dios no cambia. Dios es el mismo. A veces nosotros podemos decir, es que ahora esto cambió porque esto y lo otro, pero yo creo de que así como desde el principio Dios tuvo un inicio y santificó este día, Dios no va a venir en un momento y decir, no, pues lo santifiqué en el pasado, pero ahora tómenlo como cualquier día, no pasa nada. Yo creo que es necesario, a la luz de la palabra, respetar lo que es la palabra del Señor. Y cuando Cristo vino a la tierra, hemos hablado de la creación de Dios, hemos hablado de que estipuló el día séptimo, lo reposó, lo santificó, lo bendijo. Ahora bien, pasando todo eso, ¿qué pasó con Jesús cuando Él vino a la tierra? Jesús dice que es Señor aún del día de reposo. Del día de reposo. Y si es de Jesús, tenemos que respetarlo o no. Claro, por supuesto. Porque si respetamos al dueño, ¿verdad? Sí. Un buen empleado cuida las propiedades de su patrón, ¿sí o no? Sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? Si el patrón se olvidó algo y el empleado se quedó de último en el trabajo, lo cuida, lo recoge, lo guarda porque es un buen empleado, es un buen siervo. Nosotros como siervos de Cristo, nosotros cuidamos lo que es de Cristo. Correcto. Porque Cristo guardó el día santo. Él guardó el día santo. Por eso Él, inclusive, o sea, Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley. Ahora bien, cuando algunos dicen abrogar la ley, ¿por qué existe la ley entonces desde el principio? ¿Qué es lo que Dios nos quiso dar a entender o quiso dar o enseñar con la ley? ¿Qué es lo que la ley nos muestra a nosotros? Porque si no hubiera ley, no hay pecado. No hay pecado. Ah, ahí está, ¿verdad? Si no existiera los 10 mandamientos, no hubiera ley. Ahora, ¿cómo yo puedo decir? Es la ley de Moisés. La Biblia no me dice que es la ley de Moisés. Y es que hay que entender también el tipo de leyes que habían, porque habían leyes rituales, leyes ceremoniales, y lo que es la ley de Dios, lo que es que Dios escribió con su dedo en 2 tablas de piedra. Esto lo hizo algo más diferente, algo más especial de todas las demás leyes, porque muchos dicen, es la ley de Moisés. Pero, ¿quién la inventó? Dios. ¿Quién la predicó? Dios. Que del monte Sinaí la predicó Dios al pueblo. ¿Quién la escribió? Dios. Entonces, en ningún momento necesitó Dios de Moisés para escribir los 10 mandamientos, a diferencia de las demás leyes, que Dios le dijo a Moisés, escribe en un libro esta ley, y esta ley y esta ley. Entonces, sí entendemos la diferencia de lo que es la ley de Dios y lo que es las leyes rituales o leyes ceremoniales, como la ley de los sacerdotes y este tipo de leyes, que hace una diferencia grande en lo que son el tipo de leyes. Y muchos confunden los dos tipos de leyes. Pero a mí me gustaría leer lo que dice Hebreos 4:9, porque muchos creen que el sábado quedó, ¿verdad?, del Antiguo Testamento para atrás, el día de reposo para muchos, pero es el sábado. Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Cuándo reposó Dios? ¿Qué día? Séptimo, ¿verdad? El séptimo día. Entonces dice que el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procurad pues entrar, dice, en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué quiere decir?
El que no lo guarda, ¿qué? Hace desobediencia, o sea, es desobediente, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, Amén. más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Maravilloso. Bonita palabra, ¿verdad? Amén, Ahora sí. bien, los 10 mandamientos es un pacto de Dios. Se puede abolir o se puede cambiar un pacto. No, Dios renovó su pacto. Renovó su pacto. Ahora bien, porque nosotros podemos decir, ok, este es el pacto que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Pero vino Jesús a decir, ahora vamos a dejar este pacto aparte y vamos a venirlo solo en el nuevo pacto. ¿Hubo un nuevo pacto? Sí, hubo un nuevo pacto, pero abolió Dios el pacto. Perdón, Jesús abolió el pacto que estaba. Lo que pasó, Lo que abolió Jesús fue la ley de maldición. lo que pasó Exacto. con ese pacto que la Biblia habla es de que si nosotros recordamos, cuando Dios le da lo que es las tablas de piedra al pueblo, dice que cuando las quebró Moisés, obviamente las volvió a escribir. Pero ¿dónde quedaron esas tablas de piedra? La palabra de Dios dice que ellos tenían un arca. Y Dios mismo ordenó a Moisés que los mandamientos, que la ley de él mismo tenía que estar dentro del arca del pacto. Sí. O sea, esa ley estaba ahí. Y cuando vemos la historia, el pueblo tenía la ley consigo. Literalmente tenía las 2 tablas de piedra, las tenía con ellos. Cuando ellos se movían el arca también y la ley también iba con ellos. Pero durante digamos, el tiempo fue pasando, digamos, los reyes morían, unos venían y estaban así. Entonces el pueblo se fue olvidando de esta ley, la fue dejando, dejando, hasta que llegó un tiempo donde profundamente el pueblo se había olvidado rotundamente de la ley de Dios. Entonces el pueblo se había olvidado. Entonces, ¿qué dijo Dios? No dijo, bueno, esta ley ya no sirve, le voy a dar otra nueva ley. Dijo, ahora el pacto que yo voy a hacer con esta generación, con esta gente, con este pueblo, es que ya no voy a tener la ley que ahora tienen en el arca, ahora ya no va a estar esa ley ahí, ahora yo la voy a escribir en la mente y en el corazón de cada uno de ellos. Ese fue lo que ha hecho pacto con nosotros. Eso fue lo que hizo el Señor, un pacto. No es que cambió la ley, no es que ahora hizo esto y lo otro. Y lo que a mí me cautiva es que yo digo, ¿cómo es que ahora hay gente que simplemente dice, de toda la ley, toda la podemos guardar, pero el sábado es como, si tú quieres guardarlo, bueno, está bien. Y si no, pues no hay problema porque ahora Cristo, que ha muerto por nosotros, ahora Cristo es nuestro reposo. Bueno, y eso es lo maravilloso, que cuando leemos Santiago nos enseña, y él es tan tajante con esto y dice, si tú guardas los 10 mandamientos, está bien. Pero si tú guardas 9 y abrogas uno, te haces culpable de toda la ley. O sea, es como si tú abrogas un mandamiento, puede ser es como el que matar. matar. Y es lo que la Biblia nos enseña. Pues. Claro. ¿Sí? Para Dios es pecado, ¿verdad? Para Dios no existe un medio pecador, un pecadorcito, sino un pecador y una persona arrepentida, ¿no? Una persona convertida. Para Dios solo hay dos lugares. No podemos decir, no, yo guardo 6, ya pasé rasado el examen. Para Dios no funciona así. Para Dios o eres una persona dedicada a Él, una persona convertida, o eres un pecador. Y lo que es la cuestión del sábado, el sábado, según Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23, no solamente trascendió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sino que también trasciende desde nuestro tiempo, o sea, desde nuestra vida hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Si leemos detenidamente, es 66, 22 y 23 del libro de Isaías, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, dice, permanecerán, dice, delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia, vuestro nombre, y de mes en mes,
y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Amén, gloria a Dios. Ahí vemos la importancia que tiene el día de reposo. No es un día que solamente era un día ceremonial, un día era para el pueblo de Israel, que lo guarden, sino que entendemos bien que el pueblo de Israel no empezó a existir desde la creación. El pueblo de Israel viene desde que Dios escoge a Abraham, lo llama, luego a Isaac su hijo y luego a Israel, a Jacob. Y 430 años después fue que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, después de Jacob, y les da las leyes y les da los mandamientos. Entonces, ¿cuánto Amén. tiempo no había pasado que Dios ya había santificado lo que era el día sábado? Eso Amén. lo hace más interesante. Ahora bien, sabemos que ahora estamos en un nuevo pacto, ¿verdad? Más sin embargo, el viejo pacto no está eliminado. Pero, estando en el nuevo pacto, podemos decir, ¿y cómo es que después de el Nuevo Testamento se escribió más o menos 20 años después de la muerte de Cristo? Que ya había pasado un buen tiempo. ¿Será que los discípulos, los apóstoles guardaron el sábado? Claro que sí. Dice que tenemos que lo guardaron en Antioquía, en Filipo, en Tesalónica, en Corinto. Eso lo podemos ver en Hechos 13, 14, Hechos 16, 13, 17, 1 y 2, en donde se reunieron el día de reposo, igual que Jesús fue a la sinagoga y él enseñaba también el día de reposo. Ahora, pero ¿cómo debemos nosotros de guardar el día de reposo? ¿Cómo nosotros decimos, ok, el día de reposo debemos de guardarlo de esta manera? Amén. ¿Qué nos enseña la palabra. Biblia, la palabra de Dios? ¿Cómo es eso de que nosotros vamos a guardar el día de reposo? Yo quiero que leamos una porción en la palabra del Señor en el libro de Isaías 58. Ese es un texto, amigos que nos están viendo en esta hora. Este párrafo de la palabra del Señor es algo tan especial y tan maravilloso que cuando nosotros lo hacemos propia esta palabra y la ponemos por obra, nosotros podemos entender el verdadero valor que tiene el día santo para cada uno de nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? 58:13 de Isaías dice de la siguiente manera: si retrajeres del día que, en otras versiones, como decía, el día sábado. En otras versiones dice el día sábado, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer el qué, tu voluntad. O sea, aquí está hablando directamente Dios con el pueblo de él. Si retrajeres el día de reposo de hacer tu voluntad, dice, en mi día santo. No es nuestro día. Recordemos esto. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de saber, es que el día santo, el día sábado, no nos pertenece a nosotros, no es de nosotros, y por tanto, como no es de nosotros, dice el Señor, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Entonces, la pregunta que hacía mi hermano Alberto es, ¿cómo nosotros podemos guardar el día del Señor? Hacerlo una delicia. Una delicia. Porque cuando, digamos, el domingo es de nosotros, Dios nos lo dio, el lunes es de nosotros, toda la semana es nuestra, y nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos. Por ejemplo, levantarnos, ir a trabajar, ir a un restaurante, ir al parque con los niños, ir a jugar con los niños, ir de compras, ir a comprar nuestras cosas, disfrutar ir a visitar a nuestra familia, hacer un banquete en familia con los amigos. Son nuestros propios negocios, ¿verdad? Nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. Pero cuando se trata del día del Señor, que no es un día donde yo puedo decir, bueno, hoy me voy a quedar durmiendo. Hoy voy a dormir todo el día porque es un día de descanso. ¿Será algo que lo podemos hacer? No es de deleite. Yo pienso que no. Todo el día durmiendo. No, o sea, tiene que, o sea, para eso dice,
si retraes tu pie de hacer tu voluntad. Pero ¿por qué nos dice eso? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Deja de hacer lo que normalmente hacen todos los días y ven a mí. Amén. Ven a mí y hablemos. Dedícame ese tiempo a mí. Eso es lo que nos quiere decir. El día de reposo es porque dice, deja de hacer lo que tú haces en mi día, no en tu día, en mi día, deja de hacer lo que tú haces en mi día y ven y habla conmigo. No malinterpretemos también que podamos decir, entonces el sábado es el único día que puedo hablar con el Señor. Dice la Biblia que nosotros como hijos de Él debemos de tener una comunión con Él diaria. Ese es un punto importante que he escuchado muchas veces. Hay personas que dicen, pero yo le dedico todos los días a Dios. Yo oro en la mañana, oro al mediodía, oro en la noche. Todos los días. Tú le dedicas un día a Dios y yo le dedico todos los días. Pero yo te voy a decir algo. Digamos que tú quieras enfocarte un día, ya sea hacer un ayuno en un día de semana, pero enfocarte espiritualmente. Y de repente andas trabajando y andas uno a la par tuya que anda escuchando música secular, que anda diciendo malas palabras, que te anda insultando por alguna razón. Sí. Dime, ¿cómo te vas a sentir espiritualmente? ¿Vas a estar en paz contigo mismo? ¿Vas a estar en comunión con Dios? ¿O cómo vas a estar? Vas a estar perturbado. Sí. Totalmente perturbado. ¿Cómo puedes decir entonces que le dedicaste ese día a Dios si has pasado perturbado, si has pasado sintiendo emociones que no son emociones espirituales? Entonces no podemos decir eso. Entonces el día sábado es un día en que nosotros nos apartamos de este tipo de cosas y buscamos lo que es la adoración a Dios, la comunión con los hermanos y también un día en familia. Poder compartir familia, sí. Con la familia en la iglesia. Es un día, digamos, bonito, en donde los niños también pueden tener su clase sabática y pueden ellos estudiar también lo que es la palabra del Señor. El sábado y la familia, ¿sabe que van juntos? Y es lo que más Satanás llega a la familia. Porque destruyendo la familia, claro, destruye la iglesia también, pero cuando nosotros tenemos ese tiempo con la familia también el día sábado, que vamos a la iglesia, estamos haciendo primeramente la voluntad de Dios. Amén. Segundo, lo que Dios quiere que hagamos también con nuestro prójimo. Porque el día sábado también es de que ir a visitar a un enfermo, ir a orar por un enfermo, llevar aliento, paz, amor a alguien que lo necesita. Ahí hay un punto importante. Si nosotros recordamos, los escribas y los fariseos criticaban al Señor y para ellos Jesús no guardaba el sábado. Nosotros sabemos bíblicamente que él sí lo guardaba, pero ellos decían que no lo guardaba porque no lo guardaba a la manera que ellos lo guardaban. Porque para ellos prácticamente si tú te levantabas y tú encendías un fuego, si tú te levantabas y tú dabas más de 100 pasos, ya era transgresión. Era transgredir el sábado. Sí. Y cosas como cortar una espiga o agarrar un mango, vamos a decir, y comértelo, ya era pecado para ellos. Sí. Tenías que cortarlo un día antes y dejarlo ahí ya solo para comértelo. Y otra de las cosas que Jesús hizo prácticamente para enseñarles cuál era la manera de guardar el sábado, es que para ellos escupir en sábado es pecado, hacer lodo en sábado es pecado. Son cosas que Jesús hizo. Sí. Pero Jesús no transgredió el mandamiento, sino que transgredió sus tradiciones, porque son dos cosas distintas. Sí, hay personas que son bastante o demasiado estrictos en lo que es el día sábado, pero la Biblia nos enseña a nosotros que no se trata de prohibiciones, sino se trata de dejar de hacer lo nuestro y hacer para bendición de Dios, para Amén. Bendición de la obra y para pues, bendición también de nuestros hermanos. Amén. Por eso sabemos si nosotros que somos lectores de la Biblia, sabemos que Jesús, todas sus sanidades, todos sus milagros, hizo el día sábado. ¿Por qué? Porque Él venía a traerle esperanza, a traer paz, a traerle al prójimo salvación, porque cuando lo sanaba le decía que también había alcanzado la salvación. Amén.
Entonces, nosotros tenemos que hacer eso también, que guardamos Sí. el sábado. O sea, Servir de bendición. servir de bendición. Usar ese día para bendecir también. Claro, no vamos a decir, bueno, es el único día que yo voy a visitar a un enfermo, No, ¿verdad? claro que no. Pero ya que ese día pues no lo estamos dedicando para nuestro negocio, sino para beneficio pues de la obra, podemos usar ese día para visitar enfermos, ya que los que vivimos en Estados Unidos sabemos que aquí la vida es un ajetreo nomás. Y lo Sí. más valioso que tenemos es el tiempo, Es el porque no tiempo, nos queda claro. tiempo. Me gustaría que nos entráramos también en la segunda parte de lo que es bueno, El cuarto en la mandamiento. primera parte todavía, lo que es el cuarto mandamiento. Cuando estamos hablando de cómo guardar el día santo, ¿verdad? Dice el versículo 10, mas el séptimo día, dice, es reposo para Jehová tu Dios. Amén. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Okay. ¿Por qué vamos a aclarar esto? Es lícito para mí, digamos, yo tengo una compañía, tengo 10 empleados. Es lícito para mí decir, bueno, yo no voy a trabajar porque yo guardo el sábado, pero tengo un trabajo que quieren que lo haga el sábado. Entonces yo no voy a obligar a nadie, pero yo le voy a preguntar, ¿quién quiere trabajar sábado? Y vaya a trabajar usted y yo me quedo en la casa o en la iglesia guardando el día sábado. ¿Estoy cumpliendo el mandamiento? No, claro que no. Según la palabra, no. No lo está cumpliendo porque de las ganancias vienen para su bolsa, ¿verdad? Y esas ganancias ya no son ganancias conforme a lo que sino el día de reposo. sino el día de reposo. ¿Y qué pasa cuando dice y tu bestia? Vamos a hablar de la bestia. Es un punto muy importante. ¿Sabe? Me refiero, bueno, ahora, digamos, usted tiene aquí en Estados Unidos no hay caballos. Bueno, hay caballos, pero nosotros pues no tenemos, ¿verdad? Tiene, digamos, una troca de trabajo, ¿verdad? Y le dice a alguien, alquíleme la troca para ir a hacer trabajo no suyo, sino de él, pero usted está haciendo igual, porque ¿qué? Está tratando un negocio. Ahora, si se trata de una emergencia o de hacer un favor a alguien, no para negocio, sino Bueno, para hacer un favor, ¿será que se puede hacer claro eso? que sí, claro que se puede decir. Diga usted, mire, mi carro no me sirve, présteme suyo porque tengo que tengo que ir a hacer algo de emergencia. Sí se puede hacer. Pero si a usted le dice, si me da $20, ahí sí ya no, El día de reposo no fue un día tomado a la ligera por Dios, si nosotros meditamos bien. Todas las leyes que nosotros conocemos tienen base en los 10 mandamientos. Y saben ustedes que aquí en Estados Unidos hay una ley que nadie te puede obligar a trabajar más de 40 horas. Sí. Tú puedes trabajar más de 40 horas, pero según la ley Es opcional. te tienen que pagar a tiempo y Overtime. medio y no te pueden obligar a trabajar. Tú estás obligado a trabajar en una compañía 40 horas. Ok, es en Estados Unidos, ¿verdad? Según la Biblia, según el mandamiento, dice que podemos trabajar 6 días en nuestra libertad. Sí. No necesariamente trabajar, sino hacer nuestro negocio. Pero lo que es el día sábado es el día que Dios nos dejó para descansar nosotros, nuestros empleados, o sea, nuestro criado, como dice aquí, nuestro buey o nuestro asno. ¿Por qué? Conociéndonos a nosotros mismos, y aquí pues, perdóneme si hay alguien que piensa diferente, ¿no? Pero nosotros mismos somos personas que nos gusta, ¿verdad? Trabajamos porque nos gusta ganar dinero, ¿sí o no? Claro. O Sí, alguno sí. trabaja porque le gusta trabajar. No. Ok, nos gusta ganar dinero. Las personas, hermanos, que no guardan el mandamiento, muchas personas, y recuerdo muy bien en el lugar donde yo soy, ellos descansaban su día, sea domingo, sea sábado, pero lo que eran los bueyes, ellos los alquilaban a otra gente para trabajar. Entonces el buey no descansaba ni el día que trabajaba su amo, ni el día que trabajaban la demás gente. Entonces Dios, en su gran amor para con nosotros, para con los siervos, porque el pueblo de Israel venía de servidumbre de Egipto, donde no les daban descanso, y para los animales que llevaban también, entonces Dios no solamente prohibió lo que era trabajar para lo que eran los siervos de Dios o el pueblo de Dios, sino también para
todo, incluyendo, dice, el extranjero que está dentro de tu puerta. Entonces, si un hijo mío está bajo mi dominio, viviendo en mi casa, ¿será que es lícito que yo le enseñe también a guardar el día sábado, aunque él ya sea independiente, pero está bajo mi dominio? Claro que es lícito enseñarle. Si está Bajo el bajo dominio. el dominio, claro que sí. Va a llegar un día en que los hijos toman su propio camino, eso todos lo conocemos. Sí, Pero correcto. mientras está bajo nuestro dominio, según la Biblia, si es nuestra casa, nuestra responsabilidad, tenemos que enseñarle que el día santo es un día que hay que guardar. Me gustaría, antes de terminar, que tocáramos también unos puntos que son los llamados puntos controversiales para algunos que contradicen lo que es el día santo del Señor, ¿verdad? Hay unos que dicen que el sábado está abolido por lo que dice, mire lo que dice, le voy a buscar, mire lo que dice Efesios 2.15. Efesios 2.15, y es uno de las partes que estábamos hablando, que muchos dicen que los mandamientos ya están abolidos, ya pasaron, pues quedaron en el antiguo pacto. Y toman este versículo, pero nosotros conocemos bien a lo que está refiriéndose este versículo. Efesios 2.15 dice, Efesios 2.15 dice, aboliendo, dice, en su carne, hablando de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo es que dice aboliendo la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para sí mismo y haciendo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz? Entonces, ¿Cristo abolió los mandamientos? No. ¿Cuáles eran esas leyes de los mandamientos expresadas en ordenanza? Las leyes rituales. Sabemos nosotros ceremoniales. que el mandamiento en sí, ¿verdad? No te dice, si leímos el completo el mandamiento, no te dice, ¿qué pasa si tú no lo guardas? ¿Verdad que no dice? Moisés se encontró en esa situación. Y para que entendamos bien esta parte, números 15:32. En números 15:32, Moisés se encontró con esta situación de que sabía el mandamiento, pero no sabía qué hacer con el que transgredía el mandamiento. 15:32 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque estaba declarado que se le había de hacer. Porque no estaba declarado, dice, que se le había de hacer. Sabían el mandamiento, pero no sabían qué se le iba a hacer. Ahora, y Jehová, dice, dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréalo toda la congregación afuera del campamento. Ok, para que entendamos bien, Deuteronomio 31:26. ¿Cuál era esta ley que crearon después de la ley de los mandamientos? Deuteronomio 31:26. Dice, tomad este libro de la ley y ponedlo, dice, al lado del arca del pacto de vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Esta era la conocida ley de maldición, porque esta ley lo que reflejaba era el castigo para aquel que transgredía los mandamientos. Entonces, ¿qué abolió Cristo? La ley de maldición. La ley de maldición. ¿Por qué la ley de maldición? ¿Qué pasa si una persona transgrede el sábado? ¿Lo sacamos y lo apedreamos? ¿Verdad que no? Porque ¿quién invalidó eso? Cristo. Ahora el castigo ya no está en tú pecas y ahora te cae el castigo. No, por eso estamos en el tiempo de la gracia. El pecado sigue siendo pecado, pero Dios nos da tiempo de arrepentimiento a cada uno de nosotros. Entonces, no invalidó los mandamientos, sino la ley que estaba fuera del arca, porque los mandamientos estaban dentro del arca. Esta ley estaba a un lado del arca, dice, testigo contra ti.
Entonces esta ley era ley de maldición, porque era la ley que daba el castigo a todo aquel que transgredía los mandamientos. Esta es la ley que invalidó a Cristo. Ahora bien, para concluir, sabe de que bíblicamente y por la profecía, el día de reposo, el día sábado, es el centro y es el núcleo de lo que Dios quiere para con nosotros. Así como lo estipuló en el principio, esto va a ser en los días postreros. Y mire lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí dice está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y ¿qué? Y la fe de Jesús. Y esto ya es en los últimos tiempos. ¿Quiénes van a ser? Los que guardan los mandamientos. Ahora bien, ¿es el sábado el centro? Sí. ¿Por qué? Porque podemos decir, yo guardo 9 mandamientos, pero uno no. En los días postreros, ¿por qué nosotros vamos a ser perseguidos? El cristiano, por guardar eso. ¿Cuál es la ley que va a venir? De guardar el día domingo. Amén. Ahí comienza, así de que el sábado no lo dejó Dios solo porque dijo, este me gustó, es porque quiere que le obedezcamos y el sábado es el centro. Amén. Desde el principio hasta el final. Amén. Así Entonces, de que, ¿qué cambió? Yo me hago una pregunta, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora hay 2 días que se adoran hoy en nuestros tiempos? O cuando cambió, querrás O decir. cuando cambió. Dios, sí. Exactamente. Porque unos dicen, pero ¿por qué ustedes guardan el sábado si ahora ya no hay necesidad? Porque han habido estudios profundos en el cual muchos teólogos que estudian la palabra del Señor han interpretado algunos textos de la Biblia y lo han agarrado a su manera. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta que esto pasó? ¿O por qué? ¿Qué es lo que dice la profecía? Si hablamos de profecía, ¿qué es lo que nos habló Daniel en su tiempo? ¿Qué es lo que nos habla Apocalipsis también? Hablando de este día, de un día cambiado, de ahora ya no es el sábado que se debe guardar, sino que es el domingo. Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo ocurrió? Quiero que leamos una cita para poder entender un poco acerca de este cambio de día, de cambio del sábado al domingo, y lo encontramos en Daniel capítulo 7 y su versículo 25. Es un texto en el cual todos nosotros que estudiamos la palabra del Señor debemos de meditar en ello, y dice de la siguiente manera: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esto ya se cumplió. Esto ya se cumplió. Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y la ley. Y la ley. Ahora yo pregunto en esta noche, ¿ocurrió esto así Sí, como lo predijo el profeta Daniel? Constantino el Grande. Amén. Sí. Si leemos la historia, y todos los que nos están viendo y pueden buscarlo en la website, en internet o en cualquier cosa que ustedes quieran, libros que puedan haber, ¿quién cambió el sábado al domingo? Usted lee la historia, dice que hubo un emperador llamado Constantino en el año 321 después de Cristo, 7 de marzo del 321 después de Cristo. Dice que este emperador cambia lo que ha sido, digamos, la ley que antes había, que era el día santo del Señor, el sábado del Señor. Dice, ahora es libre todas las personas de adorar en el día que quieran adorar. Bueno, pasó eso, luego pone otro edicto que se llama el Edicto de Milán, y este edicto es donde él hace una ley donde el día domingo tenía que ser día de adoración para todas las religiones que existen. Nosotros históricamente conocemos que lo que hizo Constantino fue mezclar la religión del cristianismo con lo que eran las tradiciones, o sea, las religiones populares de Roma. Sabemos que Roma era un imperio que tenía infinidad de dioses. Entonces, Constantino, según la historia, era un fiel adorador del dios Sol.
era un fiel adorador del dios Sol, por lo tanto el día domingo era el día en que se adoraba al dios Sol. Y para él se le hizo fácil, pues en vez de cambiar el domingo para el sábado y tener que convencer a los romanos que no eran cristianos, lo que ideó fue convencer a los cristianos, a veces es más fácil, ¿verdad? Convencer a los cristianos de adorar el domingo y cambiar lo que era la ley, que enseñaba o nos enseña a través de la Biblia que el día santo es el día sábado, y postularon el domingo como el día del Señor. Y Amén. conocemos que desde ese tiempo, pues la tradición católica ha venido guardando el día domingo. Y cuando el cristianismo protestante, como somos conocidos los evangélicos, tuvo su auge, también adoptaron lo que era el día domingo. Amén. Hasta que pues Dios a través de su Espíritu Santo iluminó a muchos varones estudiosos de la Biblia a que prestaran atención a lo que la palabra también nos enseñaba, ¿verdad? Que era a respetar lo que era el día santo del Señor. Hay mucho que De qué decir, hablar. mucho que hablar del día de reposo, pero el tiempo también ya se nos agotó. No queremos también a los que nos ven aburrirlos o con mucho tiempo, pero a Pero lo antes de mejor, terminar, ujú, nada más quiero, por si alguien quiere guardar, ¿verdad? Estas porciones, me gustaría también mostrar que en la Biblia también hay sábados rituales, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos del día santo del Señor estamos hablando del el Séptimo séptimo día, no de sábados rituales, porque en la Biblia encontramos que está el sábado ritual de la Pascua, que está en Levítico 23, 4 al 7, es el 14 del primer mes, el Pentecostés, Levítico 23, 15 al 22, 50 días después del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, Levítico 23, 23 al 25, es el primero del séptimo mes, ese día sábado. La fiesta de los tabernáculos en Levítico 23, 33 al 44, el 15 del séptimo mes. La fiesta de los panes ácimos, los panes sin levadura, Levítico 23, 6 al 8, el 15 del primer mes, es el primer día de las fiestas y el último día de las fiestas. Y el día de la expiación, Levítico 23, 26 al 32, que es el séptimo día del séptimo mes. Estos son los sábados rituales. Amén. ok. Bueno, hermanos, entonces ha sido un gusto, ha sido un placer. Damos gracias también a los que nos se conectaron, quizás en vivo, también los que van a ver este videos a lo mejor mucho tiempo después. Pero lo que nosotros queremos no es, lo que hacemos no está para tener una, como le dijera, una discusión con otras personas. Simplemente lo que nosotros queremos es darles a conocer nuestra fe conforme a la Biblia, a Amén. lo que nosotros creemos conforme a la palabra de Dios. Amén. Así que, no sé, mis hermanos, algo, Placer compartir con ustedes nomás. Claramente. Y sí, también sí. damos gracias a los que están tras cámara, Sí, ¿verdad? también, Nuestros nuestros hermanos, sí. Nuestro hermano Sí. Josías, que siempre ha estado apoyándonos en Sí. en este proyecto, y mi hermano Oscar Oscar, que se Bautista, ha unido también a sí, esta sí. bendición. Así que, Nuestra hermana Anabel también. amén, amén, qué maravilloso. Así que gracias damos al Sí. Señor. Ok. Amén. Así que Así nos de que- despedimos en esta noche, Dios les deseándole bendiga a un todos. feliz sábado a cada uno de ustedes. Amén.